Bien, hermanitos, pues perdón por esta interrupción, pero es que hay que ajustar muchas cositas aquí. Bienvenidos a todos, hermanos. Nuevamente es un gusto estar con ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Veo algunas caritas nuevas. De hecho, le decía a un hermano cuando lo vi, ni sabía que te habías cortado el cabello, bro. Porque a veces no estamos, mi hermano, yo, Isra, yo aquí en el lugar. Pero qué gusto estar, hermanos, juntamente reunidos para adorar a Dios y meditar en su palabra. Y bueno, pasamos a las diapositivas. Vamos a empezar con nuestra enseñanza del día de hoy. Y bueno, como ustedes saben, para aquellos que nos visitan por primera vez o segunda vez en la transmisión, estamos estudiando el Evangelio de San Marcos, de Marcos, yéndonos secuencialmente, versículo a versículo, tratando de indagar, de conocer y comprender qué es lo que Marcos nos describe acerca de la persona más maravillosa y extraordinaria que ha pesado el planeta, Jesucristo. Verdadero hombre, verdadero Dios. Y estamos yéndonos poquito a poquito, hermanitos. Así que vamos a empezar. Quiero empezar con la siguiente palabra. Presten atención a la palabra. Autoridad. ¿Qué es lo que se viene a tu mente cuando escuchas la palabra autoridad? ¿Qué piensas? Piensa un momentito en esto. Cuando yo escucho la palabra autoridad, ¿en qué pienso? ¿En qué pienso? Posiblemente, hermanos, aquí habemos personas que hemos experimentado momentos de dolor y de aflicción por un autoritarismo en donde nos desenvolvemos. ¿A ustedes les ha pasado eso similar? Y es que la palabra autoridad, hermanos, en nuestro tiempo es menospreciada, es desvalorizada. ¿Por qué? Precisamente porque vivimos experiencias en donde nos hacen rechazar poco a poco la autoridad. Posiblemente tú has en tu trabajo experimentado a un jefe que es muy autoritario contra ti y que solamente te exige cosas que ni siquiera te había pedido, que te había mandado. Cierto tipo de injusticias. No solamente en el área laboral, hermanos, sino también en la política. ¿Cuántos somos conscientes de que ha habido un exceso incorrecto de la autoridad? Levanten su mano, quien sepa de estas cosas. En la política experimentamos este tipo de situaciones, de tal manera que hay un sentido de rechazar la autoridad sobre nosotros. No solamente en la política, sino muy posiblemente, y estoy seguro que muchos de aquí hemos experimentado la autoridad incorrectamente en el contexto de iglesia, en donde un pastor, un líder, un diácono, un miembro de iglesia hace un uso incorrecto de la autoridad y se pone sobre ti y te dice: ¿tú quién eres para hablarme a mí? ¿Que no yo soy el pastor? Tú debes de someterte a lo que yo te digo. Y entonces, hermanos, este tipo de experiencias que vivimos cotidianamente, en muchos casos y para muchas personas, hacen que estén rechazando la autoridad, despreciando la autoridad, no quieren la autoridad sobre sus vidas. Y es que, hermanos, esto es uno de los problemas que nuestra naturaleza caída tiene, un desprecio a la autoridad. Yo lo puedo ver como un ejemplo con mi hija, por ejemplo, o con sus hijos. Sí o no, hermanos, nuestros hijos no quieren la autoridad de sus papás. Nuestros hijos quieren, en el momento que ellos quieren, de la forma que ellos quieren, las cosas. Es que yo quiero un helado, papá y mamá. No te lo voy a dar porque hoy no tenemos dinero. No, es que yo quiero un helado. Y ellos rechazan la autoridad, desobedecen la autoridad, no valoran la autoridad, porque realmente lo que queremos como padres es evitarles, ¿qué? Problemas, situaciones difíciles. Hace unos días, mi hija, le hemos dicho muchas veces: no saltes en la cama. Yo siempre pongo ejemplo a mi hija porque ahorita no entiende, ¿va? Pero es un ejemplo. Ya cuando crezca no le voy a poner como ejemplo. Entonces le decía a mi hija: no saltes en la cama porque te vas a lastimar. ¿Eso es malo? No. Dios me ha puesto como una autoridad para poder instruirle y enseñarle qué es lo que tiene que y no tiene que hacer, porque todavía ella no sabe. Ahora, ¿qué pasó con Brisita? Saltó, se lastimó y se sacó sangre. Y ella empezó a llorar y le empezamos a explicar: eso es lo que te decimos, mi amor. Y es que de manera natural todo el ser humano rechaza la autoridad, quiere vivir a su manera. No solamente de manera natural rechaza la autoridad, sino que también la distorsiona, hace un uso incorrecto de la autoridad. Sabemos de padres que son abusivos con sus hijos.
Sabemos de jefes que son abusivos con sus trabajadores. El ser humano, sinceramente, tiene un problema de autoridad. Así que, hermanos, parte de lo que hacemos como padres es enseñarles a nuestros hijos ¿a qué? A que respeten la autoridad, a que entiendan que Dios nos ha puesto como autoridad y que les amamos. Muy bien. Espero que ustedes hayan trasladado su vida a momentos donde han sufrido este tipo de cosas y de abusos, porque precisamente el día de hoy vamos a hablar del tema de la autoridad en el pasaje del día de hoy. Acompáñenme en sus Biblias, en Marcos capítulo 11, versículo 27 al 33. El Evangelio según Marcos, capítulo 11, del versículo 27 al 33. Y con esta lectura terminamos, hermanos, el capítulo 11. ¿Lo tienen en sus Biblias? Ahí va a estar en pantalla también. Marcos 11, 27 al 37. Y dice lo siguiente: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Versículo 31, diapositiva que sigue. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. La autoridad. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das para poder reflexionar en tu palabra, tu testimonio, Señor, tu revelación a nosotros. Que lo que tú quieres es darte a conocer a nuestras vidas, Señor, y que podamos ver y disfrutar, Señor, la realidad de tu hermosura expresada en tu palabra, Dios. Abre nuestros ojos, Dios, para poder ver las maravillas de tu palabra, Señor, y que nosotros podamos entender, comprender, asimilar y vivir tu palabra en lo que hoy meditaremos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro pasaje del día de hoy, hermanos? Un diálogo entre un grupo de personas y Jesús, como normalmente o habitualmente sucede con Jesús. Hemos visto, hemos leído que le preguntan a Jesús, Jesús responde, el otro grupo responde y Jesús vuelve a responder. Vamos a ver esta estructura de la siguiente manera, siguiente diapositiva. Le he puesto por título a la enseñanza del día de hoy: el ser humano y el rechazo a la autoridad de Jesús. Creo que por ahí hablo. Escuché el timbre. El ser humano y el rechazo a la autoridad de Jesús. Vamos a ver en principio la autoridad de Jesús puesta en duda del versículo 27 al 28. Después veremos la respuesta de Jesús que manifiesta en algún sentido su autoridad del versículo 29 al 30. Y después, por último, veremos la autoridad de Jesús finalmente siendo rechazada. La autoridad de Jesús puesta en duda, Jesús respondiendo en cierta medida en autoridad, y al final, estos mismos que lo cuestionaron terminan rechazando la autoridad de Jesús. ¿Estamos listos? Al final haremos algún tipo de aplicaciones a todo esto, así que miremos el primer aspecto. Acompáñenme, versículo 27 y 28 nuevamente. Fíjense lo que el pasaje nos dice. Volvieron entonces a Jerusalén, andando él por el templo. Vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Aquí vemos, hermanos, hermanas, a Jesús entrando en el templo, y en el templo tiene una confrontación con los principales líderes religiosos, los principales sacerdotes, ¿qué más? Escribas y ancianos. Y la pregunta de ellos confrontativa con Jesús es:
¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Hermanos, estamos a escasos días de que Jesús sea arrestado y finalmente crucificado. En el Evangelio de Marcos solo nos faltará 2 capítulos para llegar a eso. En el capítulo 14 veremos cuando Jesús es arrestado con esta situación. Entonces estamos en los últimos momentos de Jesús. Y en estos últimos momentos, Jesús no le faltó preguntas y cuestionamientos de por qué hacía lo que hacía. Porque la pregunta que vamos a hacernos en este momento es, ¿por qué es que los principales religiosos le hicieron esta pregunta a Jesús? ¿Qué los motivó a que ellos le preguntaran a Jesús con qué autoridad haces estas cosas? ¿Por qué es que ellos tenían este deseo de poder que Jesús respondiera a sus preguntas e inquietudes? Miremos un poquito en contexto. Fíjate y date cuenta en tu Biblia. No lo tenemos en pantalla. Pero ¿con qué inicia Marcos capítulo 11? Algunas Biblias de ustedes tienen un título. ¿Con qué inicia Marcos 11? Con lo que se llama la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús dirigiéndose a Jerusalén, en el camino le salen personas y empiezan a gritar, Hosana. Ya lo hemos estudiado. Jesús llega a Jerusalén y al siguiente día entra Jesús a Jerusalén, al templo, y fíjense ustedes en el versículo 15, ahí en sus Biblias, ¿qué es lo que tenemos en este momento, en el versículo 15 de Marcos capítulo 11? ¿Qué es lo que hace Jesús? Echó fuera a los cambistas, lo que se conoce como la purificación del templo. Y vemos a Jesús entrando en el templo, ¿y qué es lo que ve Jesús? Un mercado negro, un tianguis, un lugar donde estaban vendiendo y haciendo un momento santo, una situación para poder incrementar sus ventas y su negocio. Un momento que estaban profanando por todo lo que estaba pasando. Y Jesús con su celo, con celo de Dios, con el enojo de Dios, lo que Jesús manifiesta en ese momento es una reprimenda a las personas. Y les dice, escuchen muy bien, versículo 17 al 19, que lo tenemos ahí en pantalla. Jesús les dice a esto, y les enseñaba diciendo, después de tirar las mesas y después de esta actitud que para muchos era escandalosa, les dice, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Y quiénes oyeron estas palabras de Jesús? Los escribas y los principales sacerdotes. Y buscaban ¿qué? ¿Cómo matarle? Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, pero al llegar a la noche Jesús salió de la ciudad. Entonces, en la escena, en este pasaje, nos dice que Jesús estaba mostrando un ejemplo de la autoridad de Él, y estos principales religiosos estaban escandalizados y buscaban cómo matarle. Buscaban cómo matarle. En los evangelios vamos a ver cómo poco a poco, hermanos, hay una animosidad, un deseo descontrolado por querer matar a Jesús. Ya lo hemos visto en muchas otras ocasiones atrás. Y aquí tenemos una de ellas, donde ellos buscaban cómo matar a Jesús. Regresemos a nuestro pasaje, Marcos 11, 27 al 28. Ahí en la pantalla, versículo 28. ¿Qué nos dice nuevamente? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ellos están cuestionando y poniendo en duda la autoridad de Jesús. ¿Pero a qué clase de autoridad se estaban refiriendo? O al menos en su contexto y en su experiencia previa, ¿qué es lo que los llevó a motivar a preguntarle a Jesús eso? Es muy posiblemente que sea por lo que sucedió en el templo, en donde Jesús tiró las mesas, en donde Jesús les dijo y los reprendió. Porque ¿quién eran los que tenían que exhortar al pueblo? Los líderes religiosos. ¿Quiénes eran como los líderes, los jefes del templo? Los líderes religiosos. Entonces ellos le preguntan a Jesús, ¿quién te crees tú? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Es posible, hermanos, que ellos estén pensando en lo que acaba de suceder unos días atrás en el templo.
Porque ellos entendían que los únicos capacitados y habilitados para poder hacer algo como lo que Jesús hizo eran ellos. Los que tuvieran un puesto de un rango en su jerarquía, el que estuviera más arriba. Así que para ellos fue: ¿por qué haces estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad de hacer esto? En la Biblia vemos, hagamos un paréntesis aquí, hablando de la autoridad. En la Biblia, Marcos ya nos ha hablado acerca de la autoridad de Jesús varias veces. ¿Qué es lo que significa la autoridad de Jesús? Bueno, veamos algunos textos de Marcos. Diapositiva que sigue. Marcos 6, 7. Marcos capítulo 6, versículo 7. Y quiero que ustedes presten atención a qué le llaman la autoridad de Jesús. ¿Qué es lo que tiene Jesús como autoridad? El texto dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿De qué clase de autoridad se está describiendo aquí acerca de Jesús, que incluso da la autoridad a sus discípulos? ¿De qué autoridad está hablando aquí? ¿De echar fuera qué? Demonios. De la Jesús teniendo la potestad por encima de cualquier ser espiritual demoníaco. Jesús tiene la autoridad sobre los poderes demoníacos. Es lo que nos dice el libro de Marcos. Un poquito más atrás, Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Nuevamente Marcos señala la autoridad de Jesús. Marcos 3, 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad. ¿Para qué? Sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús tiene la autoridad, conforme a este pasaje, ¿de qué? De echar fuera demonios, como lo vimos en el pasaje anterior, y aquí en este pasaje, de sanar a los enfermos. Y esa misma autoridad, en alguna forma, le delega a sus discípulos para que vayan y hagan lo mismo que él estaba haciendo. Nuevamente, Marcos nos señala que cuando hablamos de la autoridad de Jesús, hablamos de que Jesús tiene la autoridad sobre las huestes demoníacas, sobre toda clase de enfermedad. Y miremos otro pasaje más, dos pasajes más. Marcos 1:27. Ya desde el capítulo 1, Marcos señala la autoridad de Jesús. Marcos 1:27 nos dice lo siguiente: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen. Nuevamente el énfasis es que Jesús, en todas las cosas que hacía, era una expresión de su autoridad. Él con autoridad echaba fuera de los demonios, él con autoridad sanaba a los espíritus, él con autoridad delegaba esta autoridad a sus discípulos. Pero también, último pasaje en esta sección, Marcos 1:22. Dense cuenta de que habla de aquí de autoridad. Marcos 1:22 dice: y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿A qué se refiere la autoridad de Jesús en este pasaje? A lo que él enseñaba, a lo que él decía. Entonces, conforme al Evangelio de Marcos, al menos en los capítulos pasados, podemos decir en la siguiente diapositiva que cuando se habla de la autoridad de Jesús, está en el marco de todo lo que Jesús hace: echar fuera demonios, sanar enfermos. Lo veremos en otros pasajes donde Jesús aquieta el mar. Por eso los discípulos dijeron: ¿quién es este hombre que el mar obedece? Todo esto son aspectos de la autoridad de Jesús, sus obras, sus acciones. Pero no solamente eso, sino también nos dice que él enseñaba con autoridad. Así que la autoridad de Jesús se refiere tanto a lo que él hacía como a lo que él enseñaba. Así que la forma de vivir de Jesús era una vida que manifestaba a los demás una clase de autoridad que ellos no habían conocido a través de sus líderes. Algo diferente tiene este hombre. Algo diferente está pasando con él. Y los sacerdotes lo sabían.
Quiero que vean vamos a regresar a nuestro pasaje, quiero que vean esta tensión que había entre los principales líderes religiosos, que nos dice un poquito de manera diferente Lucas. Lucas 20, 1 al 2. Ahí está en pantalla. Lucas es el evangelio y también Mateo que recopilan esta historia. Pero fíjense lo que estaba pasando aquí. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo, ¿qué estaba haciendo Jesús? Enseñando al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, la doctrina, la enseñanza. Mientras Jesús estaba enseñando al pueblo, a una multitud que estaba ahí, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y en medio de su enseñanza levantan la voz y cuestionan a Jesús. ¿Quién te crees tú para hablar así, para actuar así? ¿Quién es tu autoridad? Ahora, hermanos, preguntémonos, ¿es acaso que los sacerdotes, ancianos y líderes tenían de manera sincera y honesta la necesidad de conocer cuál autoridad tenía Jesús? ¿Ellos de verdad querían saber cuál era la autoridad de Jesús? La respuesta es no. Ellos no tenían la intención de poder conocer acerca de la autoridad de Jesús. ¿Y por qué? Porque ellos, como lo decimos en el pasaje un poquito antes en Marcos, cuando hacen la purificación del templo, ellos ya querían matarlo. Toda pregunta de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los líderes religiosos, tenían una encomienda, una misión: avergonzar a Jesús, que se equivoque Jesús, tomar oportunidad de sus palabras para poder condenarle, juzgarle y al fin del día matarlo. Así que la pregunta de ellos no era sincera, tenían intenciones ocultas, había un conflicto de intereses. Ellos habían pensado un elaborado plan de cómo poder atrapar a Jesús y al fin matar a Jesús y deshacerse de Jesús. La pregunta que le está haciendo ellos a Jesús es: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Dos posibles respuestas tenían ellos en su mente. Jesús puede contestar lo siguiente: si dice que su autoridad viene de Dios, entonces podemos a través de sus palabras retornarlas a Él y decir: eres un blasfemo. Porque entonces te estás poniendo como si Dios mismo te hubiera puesto en el lugar, y entonces quería poner el pueblo en contra, y ellos tenían oportunidad de poder por fin arrestar a Jesús y condenarle. Si responde que Jesús, que su autoridad viene de parte de Dios, estaría quebrantando la ley. Lo podríamos nombrar como una blasfemia. Pero si responde Jesús que su autoridad viene de sí mismo, entonces los religiosos podrían decir: miren pueblo, escuchen muy bien, Jesús está hablando de su propia autoridad. Nosotros hemos sido puestos por Dios. ¿A quién deberán escuchar ustedes? ¿A aquellos que oficialmente Dios los ha puesto? ¿O a este carpintero? Para ellos era un elaborado plan de hacer que Jesús sea avergonzado o, en última instancia, de tener ocasión para poder condenarlo y matarlo por fin. Así que no, la pregunta de ellos no tenía la intención de poder conocer a Jesús, sino de poder matar a Jesús. Avancemos en nuestra conversación en esta parte, porque ahora viene la respuesta de Jesús. Marcos 11, 29 al 30. Marcos capítulo 11, 29 al 30. Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. A ver, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. La respuesta de Jesús, hermanos, es épica, maravillosa, como Jesús manifestando el buen maestro que Él es. Ellos esperaban una respuesta de parte de Jesús diciéndoles de parte de Dios o de parte de los hombres, pero Jesús les responde con otra pregunta, como habitualmente Jesús hace. Jesús, hermanos, es el buen maestro,
Y toda vez que Jesús le pregunta algo a alguien, es para que la persona pueda reflexionar qué es lo que hay en su corazón, darse cuenta de las intenciones de su corazón. Muchas veces Jesús había hecho eso. ¿Se acuerdan ustedes de cuando Jesús le preguntó, se acercó un joven rico y le empieza a decir: Jesús, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús empieza a preguntarle: bueno, ¿has guardado los mandamientos? Le está tratando de ayudar a reflexionar, a darse cuenta qué es lo que hay en su corazón. Otro momento donde Jesús también responde de este tipo de formas es cuando está con la mujer samaritana y también tiene esta conversación: llama a tus maridos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús con esta conversación? Que ella reflexione qué es lo que está pasando. Jesús estaba haciendo esto mismo con estas personas, pero Jesús también está tocando el ego de ellos. ¿Por qué, hermanos? Recordemos, Jesús estaba enseñando en el templo y los principales sacerdotes, los eruditos, los maestros de la ley, aquellos que el pueblo consideraba con los de mayor reputación, los de mayor conocimiento, ahora Jesús les pregunta, un carpintero les pregunta. Obviamente ellos tenían que decir: no nos podemos quedar así, nosotros somos los líderes, nosotros somos los dueños del conocimiento de Dios. La multitud ahora estaba expectante de qué es lo que responderían sus líderes. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Jesús estaba guiándolos a que fueran honestos con su pregunta, porque su pregunta no era honesta y sincera. Avancemos. Versículo 31 al 33. Este momento es muy interesante, hermanos, en la narrativa que lo pone Marcos, porque entonces a la pregunta de Jesús hacia ellos hacen un team back, ¿no? O sea, hacen una reunión de equipo. A ver, muchachos, vénganse, vamos a reunirnos. Imagínense esa situación. Los líderes religiosos, ahí están ancianos, ahí están gente importante, la gente está expectante de saber qué van a contestar ellos, y empiezan a hacer una reunión de equipo. Muchachos, ¿qué vamos a decir a esta pregunta? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Uno pudo decir: bueno, pues digamos que es del cielo. No, ¿cómo crees? Es una locura, porque si decimos que es del cielo, entonces Él nos va a decir sin duda: ¿y por qué no le hicieron caso si era de Dios? No, estás loco. Debe de haber otra respuesta. Bueno, y si decimos que es de los hombres, peor, porque ya los que estaban ahí reunidos tenían a Juan el Bautista como un profeta de Dios, y nos pondríamos en su contra. Ellos no estaban pensando en la verdad de la pregunta, sino que era lo más conveniente responder. Noten eso. Ellos no estaban buscando cuál es la verdadera respuesta, sino qué es lo que menos les afectaría a ellos, qué es lo que sería más conveniente para ellos. Sin duda, todo esto es una hipocresía de parte de ellos. Y la única escapatoria que tienen ellos, ¿cuál sería la respuesta? Jesús, no lo sabemos. Una falsa humildad, una falsa inocente ignorancia de parte de ellos. Los principales sacerdotes, los eruditos de la ley, los maestros, los ancianos, dijeron: no lo sabemos, Jesús. Pero hermanos, las personas que estaban alrededor de Jesús, ellos sí sabían la respuesta. Ya lo habían dicho ellos en su conversación en esta reunión de equipo. El pueblo ya tiene a Juan el Bautista como profeta de Dios. La respuesta obvia era el bautismo de Juan el Bautista, su ministerio era de parte de Dios. Pero ellos no querían aceptar la respuesta de Jesús. Porque entonces las consecuencias de aceptar que Juan el Bautista era un siervo de Dios, ordenado por Dios mismo, ellos dijeron: entonces tendríamos que haber creído en Juan. Ellos no creían en Juan el Bautista. Miremos un texto de lo que decía Juan el Bautista. Juan 1:29 al 30. Juan 1:29 al 30. En los versículos anteriores,
estos mismos principales religiosos van con Juan el Bautista a preguntarle algo similar a Juan el Bautista. ¿Quién eres tú? ¿Eres el profeta que esperamos? ¿Eres el Mesías que esperábamos? Y Juan da testimonio de que él no es, pero que iba a venir uno. Y miren lo que dice también en este pasaje. Juan 1, 29 al 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dio este testimonio. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y posiblemente había ahí líderes religiosos. Este es de quien yo dije, después de mí vino un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, si los principales religiosos reconocían que el ministerio de Juan era ordenado por Dios, ellos tenían que obedecer lo que Juan dijo acerca de Jesús. Que Él es el Mesías, que Él es el Cordero de Dios y que Él tiene autoridad porque Él está mucho antes que Juan el Bautista. Y eso, hermanos, los líderes no pretendían aceptar, reconocer. Ellos no querían obedecer a eso. Ellos no querían humillarse a esa situación tan vergonzosa de aceptar a una persona ajena a su grupo religioso, como Juan el Bautista o como un carpintero, Jesús de Nazaret. Entonces, diapositiva que sigue. La pregunta de Jesús, ¿el bautismo de Juan era del cielo de los hombres? La respuesta de ellos es, no sabemos. La respuesta de estos hombres termina siendo una manifestación más del desprecio a la persona de Jesús, a la autoridad de Jesús. Este es un ejemplo más de cuando el ser humano, ante la autoridad de Jesús, la rechaza, la desprecia, la desvaloriza. ¿Y por qué? Vamos a ver algunos aspectos más hacia adelante. Pero ¿por qué es que sabemos todo esto, hermanos? Dense cuenta en sus Biblias, ahí vean sus ojos en sus Biblias. Marcos capítulo 12 inicia, después de esta conversación, con una parábola. La parábola de los labradores malvados. Voy a leerla para ustedes. Ahí lo tienen también en sus Biblias. Esta no va a estar en pantalla, o si la puede poner Marianita, adelante. Pero escuchen y pónganse en la situación de después de esta conversación tan tensa para ellos, Jesús les enseña esta parábola a todas las personas. Dice el texto en Marcos 12, 1 al 2. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Subrayen en su mente, labradores. Y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de esos frutos de la viña. Mas estos labradores, ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con manos vacías. Versículo 4. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando y a muchos más matando. Por último, teniendo este dueño de la viña un hijo, a su hijo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad por fin será nuestra. Tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. La pregunta que Jesús hace aquí de manera retórica es, ¿qué pues hará el Señor de la viña? La respuesta él mismo la da, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún en esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y cosas maravillosas en nuestros ojos. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? De esos que estaban escuchando la parábola de Jesús, versículo 12, y procuraban prenderle, porque entendían que se decía contra ellos aquella parábola, pero temían de la multitud, y dejándole se fueron. Después de Jesús hablar de esta pregunta con estos líderes religiosos, y ellos decir, no sabemos, Jesús ilustra su actitud con una parábola que la semana que viene vamos a estudiar. Ustedes han siempre querido vivir bajo sus propios términos.
los labradores, los fariseos, los líderes religiosos. Ustedes quieren ser su propia autoridad, y aunque Dios les ha dado una tarea importante como los labradores, ellos han hecho un uso incorrecto de su autoridad y de su servicio a Dios, para poder enriquecerse, para poder, en vez de servir al Señor, ser enriquecidos ellos mismos. Y ellos mismos han matado a profetas y profetas y profetas y profetas. Dios ha enviado a siervos para que les lleve al arrepentimiento. Incluso este labrador envió a su hijo amado, que obviamente está refiriendo a Jesucristo, y también ellos matarían a Jesús. Hermanos, el desprecio de estos hombres llegó hasta el límite. Empezó con una aparente pregunta inocente: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Pero en la marcha de la conversación fue evidente que ellos no preguntaban si era de parte de Dios o no, sino era una ocasión para poder matarle. El rechazo de la autoridad de Jesús, el ser humano y el rechazo de la autoridad de Jesús. Diapositiva que sigue. Eso es lo que hemos visto el día de hoy, hermanos, en el texto que hemos analizado. El ser humano y su rechazo a la autoridad de Jesús. Y aquí tenemos un ejemplo de personas que rechazaron la autoridad de Jesús. Los líderes religiosos tenían equivocadas intenciones, motivaciones distorsionadas acerca de la autoridad de Jesús. Y en esta conversación se vio con claridad que ellos no estaban dispuestos a reconocer la autoridad de Jesús, a apreciar la autoridad de Jesús, a rendirse a la autoridad de Jesús. No lo querían hacer. Querían deshacerse de Jesús. ¿Y por qué querían hacer esto los líderes religiosos? Muchas razones, hermanos. Pero ellos querían seguir con su vida cómoda. Ellos querían vivir bajo sus propios términos. Ellos querían tener libertades que ellos mismos se permitían. Ellos querían un Jesús que se sometiera a ellos y no ellos a Jesús. Ellos querían un rey, pero ellos querían ser el rey de sus vidas. Por eso el ser humano desprecia y rechaza la autoridad de Dios, la autoridad de Jesús. Y la pregunta entonces que tenemos que hacernos en esta reflexión es la siguiente, hermanos, que estamos aquí escuchando. La pregunta que tienes que hacerte en tu mente el día de hoy es esta: ¿bajo qué autoridad está tu vida? ¿Bajo qué autoridad está mi vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? Solamente hay dos clases de respuestas. La primera es que tú dices: yo no estoy debajo de nadie. Yo soy mi propio jefe. Yo soy mi propio dueño. Yo digo lo que se tiene y se debe de hacer. Se trata de lo que yo quiero amar, a quién quiero amar, de lo que yo quiero hacer. Posiblemente algunos de los que estamos aquí, su respuesta es esa: yo soy mi dueño. Yo no necesito de nadie. Y podrían cantar con gozo y con júbilo la canción de un profeta en nuestros tiempos, bueno, ya murió, que dice: con dinero y sin dinero. ¿La sabes? Bueno, con dinero y sin dinero. Yo hago siempre. Hermanitos, muy bien, se lo aprenden. Yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Lo que yo quiero, eso es lo que se tiene que hacer. Y yo no estoy abajo de nadie. No hay nadie, ninguna autoridad sobre mí. No la necesito. Mucho menos la de Dios. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Yo soy mi rey. Yo digo cómo se debe de vivir la vida. Ese es el grito de las personas homosexuales. ¿Quién eres tú para meterte en mi vida? Si yo quiero amar a esta persona, lo voy a hacer porque yo soy el dueño de mi vida. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito a alguien que esté encima de mí diciendo qué debo de hacer. Eso es ser un tirano. ¿Por qué, hermanos? Porque despreciamos la autoridad. Pero Dios no es un ser autoritativo, autoritarismo. Esta canción de "pero sigo siendo el rey"
Es la misma idea que Satanás le dijo a Eva. Tú, Eva, puedes ser como Dios. Tú no necesitas a Dios. Tú no necesitas un Señor que te diga qué tienes que hacer, qué debes de hacer. ¿Qué Dios tan tirano que te dice no comas de este árbol? Tú no necesitas a Dios que te diga cómo debes de vivir, a quién debes de amar, a quién debes de perdonar, a quién debes de adorar. No necesitas de alguien que esté sobre ti. Tú vales mucho, Eva. Y Dios es un rey tirano. Pero tú, Eva, tienes una opción: ser tu propia reina de tu mundo. Imagínate eso, Eva. ¿Y cuál fue la consecuencia de seguir por ese camino? La destrucción total del ser humano. Cuando el ser humano rechaza la autoridad de Dios, el único camino que le resta es un camino a la destrucción, a la devastación, a la ruina, al peligro, al dolor, al sufrimiento. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el momento que Adán y Eva decidieron sacar a Dios de Él siendo su rey, y ellos ahora poniéndose como su rey, ese día murieron. Y tú y yo disfrutamos las consecuencias de ese camino pervertido. Las consecuencias, hermano, hermana, amigo, de seguir tu propio camino, de seguir tus propias órdenes, de no someterte a la autoridad de Dios, es la ruina, es la muerte, la consecuencia del pecado, la paga del pecado es la muerte. Amigo, no sigas por ese camino. Ese camino sin someterte a Dios es un camino que te va a doler. Y quizás tú hoy no lo veas, como no lo veía Eva al principio. Pero llegará el día donde digas: qué terrible error hice de vivir la vida a mi manera. Pero ya será muy tarde. No sigas por ese camino. La verdadera libertad que necesitas, tú que dices yo soy mi propio rey, yo sigo siendo el rey, no es vivir a tu manera. Esa no es la verdadera libertad. La verdadera libertad es que tú rindas tu vida a la autoridad de Jesús. Esa es la verdadera libertad. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que ante la pregunta, ¿bajo qué autoridad está tu vida y quién es el Señor de tu vida? Si tu respuesta es yo soy, ten mucho cuidado. Y ven y sométete a Jesucristo. Pero también posiblemente algunos de los que estamos aquí podemos decir: la autoridad de mi vida es Jesús. El Señor de mi vida es Jesús. A esos que reconocen esto, yo les pregunto: ¿quién puede levantar la mano y decir: la verdadera libertad es mi vida rindiéndose a Jesucristo? ¿Tú disfrutas eso, hermano, hermana? ¿Entiendes que esta es la verdadera vida? La verdadera vida y libertad que hoy disfrutas no es vivir la vida a tu manera, sino es vivir la vida en sometimiento a la autoridad de Jesús. Matrimonios donde Jesús es quien tiene la autoridad. Padres e hijos donde Jesús es quien tiene la autoridad. Estudiantes que viven como Jesús siendo la autoridad. Y yo sé que tú quieres que Cristo sea el Señor y el dueño de tu vida en cada área de tu vida. Y esa es lo que estamos como creyentes, como discípulos de Jesús, sometiendo cada área de nuestras vidas a Jesús. La pregunta que tú debes hacerte, cristiano, discípulo de Jesús, es: ¿qué área de tu vida no ha sido rendida, sometida a la palabra de Jesucristo? Quizás haya algo en tu caminar como cristiano que dices: es que aquí estoy desobedeciendo a Jesús. Necesitas arrepentirte y acudir a tu buen Señor y amo, que quiere darte libertad en virtud de tu obediencia a Él. Y que disfrutes esta verdadera libertad que solamente viene al someternos a la autoridad buena y maravillosa de Jesús. Por último, hablando de la autoridad de Jesús
en beneficio al creyente, Jesús en Mateo capítulo 28, en sus últimos versículos, Jesús habla de la autoridad de Él mismo hacia el creyente. Escucha lo que dice Mateo 28, 18. Toda esta potestad la podemos traducir como toda autoridad me es dada en los cielos. Jesús es el Señor, tu Señor. Y este mismo Señor, con esta autoridad que te dice, qué bueno que te has sometido a mí, la promesa de Jesús para cada uno que se somete a Él, le dice al final, y he aquí yo estoy contigo, con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El someternos a la autoridad de Jesús es un disfrute continuo y creciente de la dulce compañía de aquel que nos salvó y que quiere dominar cada área de nuestras vidas para nuestro mayor placer y gusto. Reflexionemos, hermanos, amigos, ¿bajo qué autoridad está en tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? Y rindámonos a esta autoridad. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Dios, por lo que tenemos aquí en tu escritura, Dios, en la que a través de esta pregunta, Dios, con intenciones maliciosas, tú has dejado bien claro, Dios, que el ser humano no quiere someterse y rendirse a autoridad. Y no es por falta de evidencias, es porque simplemente somos rebeldes en el corazón, Dios, y no queremos someternos a ti, Dios. Dios mío, si hay alguno aquí, Dios, en la que tú no eres su Señor y Salvador, yo te pido que le ayudes a ver que está en un terrible camino que lo lleva a la condenación. El no someterte a ti, tu palabra dice que eso termina siendo nuestra condenación final. Oh buen Dios, ten misericordia de los que estamos aquí, Dios, y salva, rompe nuestros corazones rebeldes y necios que quieren ser su propio rey, su propio gobernante, y que podamos someternos a ti, Señor. Y permite, Señor, que como cristianos podamos también en cada área de nuestras vidas someter cada aspecto de nosotros a tu autoridad, en nuestro matrimonio, en nuestros trabajos, en nuestra escuela, como ciudadanos, en nuestra sociedad, que podamos nosotros cada vez más nuestra vida ser moldeada como siervos del buen amo y Señor que nos salvó. En tus manos estamos, Señor, y están mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén.